Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, doy inicio a la clase de marcos de evaluación de ecosistemas, ¿sí? Esta clase lo que nos proponemos es visualizar las formas, distintas formas en que se puede llevar adelante una evaluación de agroecosistemas. A partir de esto, la idea es desarrollar un marco genérico sobre evaluación de ecosistemas y luego ver algunas particularidades de estos en función del marco que nosotros elijamos. Eh, es muy importante concebir que esta es una herramienta bastante nueva dentro de las observaciones de los agroecosistemas y que se encuentra en una permanente construcción y en una permanente discusión. Por ello, en el campus le vamos a ofrecer algunos artículos que indagan sobre las producciones alcanzadas hasta el momento. Como ustedes recordarán, unas clases anteriores estuvimos charlando de los agroecosistemas, ¿sí? Y vimos que estos agroecosistemas estaban conformados por el ecosistema propiamente dicho, por el sociosistema y por el tecnosistema, y en cuya interacción de estos tres aspectos, estos tres elementos, surgía el agroecosistema, ¿sí? Que uno no debía omitir que tenía un contexto histórico, es decir, que tenía una trayectoria y que también estaba afectado por un contexto que lo terminaban de definir, de delimitar, etcétera, ¿sí? Esta concepción, esta mirada de los agroecosistemas es lo que a nosotros nos puede permitir comprender ciertas características y también visualizar las problemáticas emergentes y también potencialmente encontrar algún tipo de solución. También en esa clase, y más sobre el final de la misma, visualizamos que cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes, más que una forma regular, homogénea, o más que esos circulitos bien delimitados, eran más bien formas irregulares. Hablábamos de que había una diversidad de ecosistemas, había una heterogeneidad de tecnosistemas y también una gran diversidad, una gran heterogeneidad a nivel de sociosistema, lo cual nos hacía pensar que estos agroecosistemas constituían algo así como un rompecabezas que uno tiene que armar para poder comprender un poco cómo es su funcionamiento y cómo lo van afectando una parte con otra, ¿sí? La idea de esta concepción de agroecosistemas se pretende ser un poco superior a la, yo no sé si superior o superadora, de unas miradas más deterministas o de unas miradas sobre todo más reduccionistas, en donde solamente se observaba qué lo que pasaba con la productividad del ecosistema, ¿sí? Uno, además de este desafío de comprenderlos integralmente y en forma sistémica, otro de los desafíos que nosotros tenemos es poder hacer eh, diagnósticos, ¿sí? Para poder identificar cuáles son los problemas que tienen estos ecosistemas y por lo tanto poder hacer evaluaciones de estos ecosistemas, de modo tal que nuestra intervención técnica y nuestra intervención social sea ajustada, sea acertada, ¿sí? Entonces, si bien un primer paso es observar cada una de estas partes del ecosistema, resulta necesario entender las interacciones que surgen entre estos ecosistemas, ¿sí? Y tener una mirada global sobre los mismos. Como el interés está puesto en hacer evaluaciones de los agroecosistemas, en primera instancia lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que significa o qué es lo que comprendemos por evaluar. Tal como pueden observar en la filmina, la acción de evaluar a la cual ustedes cotidianamente están siendo casi sometidos, ¿no? Como una instancia más de aprendizaje. En este caso, evaluar involucra tanto observar, objetivar, comparar y valorar, en este caso, un agroecosistema con un estado ideal. Es decir, bueno, este agroecosistema lo compara con un estado ideal y de lo que no se corre de ese estado ideal es lo que nos estaría dando algunos inconvenientes que podría tener, ¿sí? También se puede hacer consigo mismo, también se puede, digamos, valorar consigo mismo a través del tiempo, ¿sí? Con otro ecosistema cual nosotros querramos lograr cierta similitud, ¿sí? Pero para poder evaluar nosotros tenemos que elegir ciertos parámetros o ciertos valores que resultarían deseables o alcanzables, ¿sí? De este modo, la idea de evaluar los agroecosistemas eh, como forma de observar, de objetivar, es algo que no es nuevo, sino que es bastante viejo. ¿Por qué? Porque esto de caracterizar, monitorear, evaluar,
los sistemas productivos, fue un tema de mucho interés desde mediados del siglo XX y que se ha ido actualizando, discutiendo y desarrollando a medida que pasan los años, ¿sí? Muchos en estos parámetros de evaluación ha tenido que ver la economía, y como marco teórico, como fundamento. ¿Sí? Pensemos que la economía es una disciplina que estudia cómo se administra la casa, ¿sí? Eco, es casa, y tiene la misma raíz etimológica que ecología, ¿no? En ecología es el estudio del funcionamiento de la casa, en economía es el estudio de la administración de la casa, ¿sí? Entonces este marco teórico de la economía es el que ha aportado las principales herramientas para poder comprender los desempeños que tienen estos agroecosistemas, y a medida que se ha ido desarrollando han ido surgiendo distintas concepciones. Por una parte la economía clásica o neoclásica, con la cual nosotros estamos más empapados, comúnmente pensamos, racionalizamos, encontramos lógicas desde esta mirada, con la cual nos hemos formado desde la primaria, el secundario, también en la facultad. Otro marco teórico que se desprende de la economía es la economía ambiental, y que se encuentra asociado a la noción de sustentabilidad débil, que lo charlamos en la clase de sustentabilidad. ¿Sí? Y también está el marco teórico de la economía ecológica, asociado a la idea de la sustentabilidad fuerte. En forma muy breve les comento y les recuerdo la idea de que la sustentabilidad fuerte no admitía la sustitución de capitales, es decir, el capital social, el capital económico, el capital ecosistémico o ecológico no era sustituible o reemplazable por un capital manufacturado, ¿sí? En cambio, la sustentabilidad débil decía, bueno, si nosotros logramos mantener o conservar una cierta productividad a través del tiempo, y en ese paso podemos reemplazar algún capital que se esté agotando por alguno manufacturado, estaríamos hablando igualmente de sustentabilidad. Bien, entonces como les mencionaba, una de las concepciones de la economía es la economía clásica o la economía neoclásica, ¿sí? Esta perspectiva de la economía es la forma más hegemónica y con la cual nosotros estamos mucho más acostumbrados a pensar, a racionalizar, ya que indefectiblemente nos ha permitido ir dando solución a muchos de los inconvenientes que hemos tenido que ir resolviendo como sociedad y como personas, ¿sí? ¿Cómo es que concibe esta economía clásica el sistema económico? Lo concibe como una esfera real. O sea, en principio dice, bueno, esto es real. Y sobre todo es autónomo, es decir, no depende de lo político, de lo social, de lo cultural, lo natural. Está aparte, ¿sí? Y como está aparte también tiene sus propias leyes con las cuales se regula. Entonces, lo físico lo considera como algo aislado y a su vez, esto no es menor, dice que es una fuente inagotable de riquezas, ¿sí? El ambiente físico, biofísico, ¿sí? Es un recurso, son riquezas que se deben apropiar y que se deben transformar en mercancías para generar valor, ¿sí? Hay un autor, más allá de los que figuran en la figurita ahí en el gráfico, que está donde dice economía clásica, que está Karl Marx, está David Ricardo, está Adam Smith, como grandes aportantes de comprender de qué se trata esta economía clásica, ¿sí? Pero hay un autor argentino que se llama, y es antropólogo y se dedica a la antropología económica, donde escribe un libro que se llama Antropología Económica, justamente, que les recomiendo leer, porque tiene una capacidad de explicar tan sencillamente la economía, que yo se la sugiero, ¿sí? Se lo sugiero que lo puedan leer y que a su vez tiene una mirada crítica muy interesante, ¿sí? También otro antropólogo muy interesante para leer y que es muy crítico de esta mirada de la economía clásica o neoclásica es Arturo Escobar. ¿Qué es lo que dicen estos dos autores? Dice, la economía clásica construyó en definitiva una cultura occidental, o sea, un conjunto de prácticas para el intercambio de mercancías que se constituyó en el occidental. ¿En qué se basa esta cultura? Se basa en la idea de que existen recursos limitados que hay recursos limitados, que estos van a tomar un valor monetario y que por lo tanto pueden ser poseídos, ¿sí? A su vez, que las personas tienen deseos ilimitados, ¿sí? Y las necesidades son satisfechas por un sistema de mercado que naturalmente va a regular los precios. Por lo tanto,
De esta manera, el bien social se asegura si cada individuo persigue su propio fin en la forma más eficiente, midiéndose la calidad de vida en productos materiales, ¿sí? Dice, en definitiva, y en forma muy sencilla y casi escrito para sonso, en esto se basa la cultura occidental y sobre esto es que se conforma el sistema económico, ¿sí? Esta economía clásica, que es lo que nosotros veníamos pensando como marco teórico para poder evaluar, ¿sí? O sea, cuando hablo de marco teórico, es decir, con cuáles herramientas yo puedo pensar el desempeño, puedo evaluar algo, en este caso en un ecosistema, ha construido dos que ustedes ya las van a conocer en la asignatura Economía Agraria, o en Economía Ambiental, si es la carrera de recursos, y que son el BAN y el TIR, el valor actualizado neto y el TIR, la tasa interna de retorno, ¿sí? Esto mediante un flujo de caja que se realiza, ¿sí? Entonces el valor actualizado neto es cuánto nos va a dar nuestra inversión después de no sé, varios años de actividad, y el TIR es la tasa interna de retorno. A partir de la obtención del BAN uno puede decir, bueno, a ver cuánto me va a estar dando de retorno esta inversión, ¿sí? Y de esa manera poder comparar si esa inversión vale la pena hacer eso o volcar un dinero a un plazo fijo, ¿sí? Entonces, esta economía clásica que tiene esa concepción de una esfera real y que está basada desde la mirada de las acciones individuales que tienen cada una de las personas que van conformando una sociedad, utiliza como dos herramientas el BAN y el TIR. Un autor crítico de la economía clásica, sí, es Hernán Daly. La verdad que Daly ha escrito bastantes libros y bastantes publicaciones y que resulta muy interesante leerlo, ¿sí? Hernán Daly dice, bueno, los economistas, está haciendo referencia a la economía clásica, ¿sí? Han considerado tradicionalmente la naturaleza como una dimensión infinita. ¿Se acuerdan de los que decíamos que el mundo biofísico era algo que era inacabado para esta concepción de la economía y que por lo tanto estaba separado del sistema económico? Bueno, acá Hernán Daly lo retoma. Y por lo tanto, esta naturaleza no es escasa y por tal razón no se le ha asignado un costo cero. Y esto se profundiza cada día como resultado del crecimiento de los flujos. Mientras más se va produciendo, esto se va profundizando cada vez más, ¿sí? Entonces Hernán Daly junto a otros hicieron varias críticas acerca de los indicadores que proponía la economía clásica, ¿sí? Y fundamentalmente lo que dijeron, bueno, a ver, estos indicadores o el PBI, ¿sí? Son indicadores que están omitiendo, no están contemplando las externalidades, tanto positivas o negativas, que tiene la producción, ¿sí? Tales como el agotamiento de recursos, ¿sí? Por tanto, esas concepciones predominan sin lugar a duda los objetivos económicos por encima de los sociales y por encima de los ambientales. Entonces, esta economía ambiental, fíjense que acá le pongo a otro autor en una imagen de un librito de otro autor que es David Pearce, que ha hecho varias contribuciones también en la temática de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que piensa la economía ambiental? Dice, bueno, es sencillo. Lo que tenemos que hacer es hacer una valoración del ambiente en términos monetarios y, por lo tanto, incorporarlos a estos al mercado. Al hacer esto, lo que se busca es internalizar tanto las externalidades positivas como negativas el flujo de caja, a la administración contable, ¿sí? Ya que estas externalidades son bienes, ¿sí? Y pueden tener un valor y pueden tener un costo, ¿sí? Entonces, si tiene un valor y tiene un costo, ¿sí? Estos pueden ser apropiados, también pueden ser gestionados. Entonces fijémonos que esta concepción no deja de pensar en términos de precios, costos y beneficios, y tampoco deja de pensar que el sistema económico es una esfera aparte, que es autónoma, sino que dice, sí, esto es así, pero también nos estamos olvidando de contabilizar todos aquellos servicios ambientales o ecosistémicos, tanto de los bosques, plantaciones, etcétera, que nos benefician y que por lo tanto pueden tener un valor y que pueden ser volcados al mercado. Básicamente, lo que propone esta economía ambiental es una mercantilización de la naturaleza, como le llama Martínez Alier al momento de hacer algunas críticas. Y dice que esta concepción, en definitiva, no logra frenar el daño ambiental ni tampoco mejorar sobre todo la equidad entre las generaciones ni la apropiación de estos beneficios. Sobre todo piensa y dice que transforma el ambiente en un bien de mercado y que por lo tanto va a ser intercambiable y consumible, ¿sí?
También manifiesta que no se logró el aumento de la calidad de vida por la transformación de estos cálculos, ¿sí? Tampoco los elementos alcanzan un precio que sea claro y que sea justo. Como les decía, no ha frenado el daño ambiental y sigue habiendo una inequidad ambiental, ¿sí? Finalmente, sobre todo Martínez Alier, que es otro autor muy interesante dentro de la corriente de la economía ecológica, expresa que esta concepción lo que en definitiva termina haciendo es encubrir los problemas ecológicos y sociales de esta civilización industrial que se encuentra en crisis, ¿sí? También sugiero mucho leer a este autor, Martínez Alier. Tiene varios libros y uno de los libros que he podido disfrutar se llama El ecologismo de los pobres, que si ustedes tienen la oportunidad se los sugiero que lo lean. En esta filmina, en la imagen, pueden ver a Martínez Alier en una de sus posiciones. Tuve la oportunidad de escucharlo una vez que vino a Mendoza, ¿sí? Básicamente la economía ecológica afirma que los ecosistemas cumplen funciones indispensables como proveedores de servicios necesarios para la supervivencia del ser humano. En este sentido, entiende que existen recursos y funciones ecosistémicas que no son renovables ni tampoco son reemplazables, y comprende a los procesos productivos como un sistema económico abierto en un ecosistema mayor, la biosfera, regulado por leyes de la termodinámica, ¿sí? Entonces ahí fíjense en la figura les coloco, en la filmina les coloco que la biosfera es lo que en definitiva termina ordenando a la sociedad y que la sociedad construye una economía para poder vivir de la biosfera, ¿sí? Entonces como que revierte un poco el objetivo, ¿sí? Habíamos dicho que la economía clásica centraba toda su atención en una esfera autónoma, que tenía sus propias leyes, que estaba separado de lo político, de lo económico y lo social. En cambio esto dice, no, acá lo que nos tiene que ordenar es la biosfera. Y en función de su capacidad de carga, nosotros como sociedad ajustarnos a ella y construir una economía, un sistema económico que quede subordinado a estas limitantes, ¿sí? Entonces considera que los procesos de la economía como parte integrante de la biosfera, donde el límite al crecimiento económico lo establece la Tierra, capacidad sustentadora, regulado por las leyes de la termodinámica, ¿sí? Es muy importante resaltar esto, de que concibe que los recursos y las funciones ecosistémicas no son renovables. Por eso también esto está asociado a la idea de la sustentabilidad fuerte, como les decía en un principio. Bien, en este caso, el sistema económico conforma un sistema económico, pero que está inserto en un ecosistema mayor que la biosfera y que va a estar regulado, como les decía, por las leyes de la termodinámica. En sintonía con lo que venimos diciendo de la economía ecológica, podemos decir y concebir que esta economía concibe a los ecosistemas no como proveedores de recursos para las actividades económicas, sino que cumple con funciones que son necesarias e indispensables para la supervivencia del ser humano, ¿sí? Y sus actividades y también sus actividades sociales. Por ello, esta economía ecológica centra la atención en el mantenimiento de la diversidad, en el reciclaje de materias orgánicas, en los beneficios estéticos y culturales, etc., ¿sí? A ver, esta economía no desconoce de que de estos ecosistemas se obtienen recursos, ¿sí?, que son necesarios para alimentarse y que dan origen a la economía, pero justamente los ordena en ese sentido. Por lo tanto, dentro de sus propuestas, ¿sí?, dice que aquellos recursos que no son renovables, aquellas funciones que no van a ser renovables, que si se pierden puede poner en riesgo el sustento de la vida, deben ser utilizadas en caso que sea necesario utilizarla con el mayor resguardo posible o evitar su uso, ¿sí? Y en cambio aquellas que sean renovables se deben utilizar a una tasa que permita su reutilización, ¿sí? En algunas ocasiones, esta economía ecológica también se la ha llamado ciencia de la gestión de la sustentabilidad, de modo de que supera lo útil y escaso para insertar a la economía en un ecosistema. O sea, sale de la concepción de que los recursos son escasos y que las personas tenemos múltiples deseos que atender, para decir, bueno, no, la economía tiene que estar inserta dentro de un ecosistema, ¿sí? Entonces el enfoque está centrado en las interrelaciones dinámicas de los sistemas económicos con el sistema físico y social y aporta en definitiva una visión compleja, sistémica y transdisciplinaria que trasciende el actual paradigma económico y aporta instrumentos tanto económicos, ecológicos y de políticas para una administración sustentable, equilibrada, equitativa de los recursos y los sistemas de producción. En la clase de agricultura sustentable, fíjense que hay ciertos hilos
ciertos vínculos entre uno y otro cuando hablábamos de la resiliencia como elemento de sustentabilidad. En este cuadro, lo que se busca mostrar es algunas diferencias respecto a algunas categorías entre la economía ambiental y la economía ecológica, ¿sí? Así, la visión del mundo que tiene la economía ambiental sigue siendo mecánica, estática, atomista, o sea, sigue pensando con la misma lógica que la economía clásica. En cambio, la economía ecológica dice que el mundo y que los procesos son dinámicos, son sistémicos y que van evolucionando hasta hacia distintos estados, ¿no? Cómo es la relación con el entorno natural, en el caso de la economía ambiental, lo reconoce y dice, bueno, hay que darle un cierto valor e incluirlo en los cálculos. Y en el caso de la economía ecológica, busca y analiza relaciones entre los sistemas económicos y ecológicos y sobre todo subordina al sistema económico a la biosfera, ¿sí? El ámbito de aplicación, en la economía ambiental habla de sistemas productivos, en el caso de la economía ecológica habla de sistemas socioecológicos o socioecosistemas, ¿sí? Habíamos dicho que había asociarlo a un tipo de sustentabilidad, el primero, la ambiental, a la débil y la ecológica a la fuerte. El método de valoración, comúnmente en la economía ambiental, son monocriteriales, basados en la cuantificación económica, y en el caso de la ecológica, multicriteriales, y utiliza indicadores biofísicos, sobre todo, como primera instancia y como que los pondera, ¿sí? Y hacen ciertas hipótesis sobre los procesos tecnológicos, y esto va, en el caso de la economía ambiental va más asociado al optimismo tecnológico. En cambio, la economía ecológica tiene cierta prudencia y mucho escepticismo sobre la tecnología, pensando a esta como un proceso de nunca acabar y que nunca se solucionan los problemas de fondo. Bien, esta figura, la misma que vimos en la clase de agricultura sustentable, ¿sí? Trae a colación el término, ¿sí? Y se relaciona con estas concepciones de la economía que hemos estado charlando, ¿sí? Si ustedes recuerdan un poco sobre cómo hablan los orígenes de la sustentabilidad y cómo a medida que fue pasando el tiempo, los diálogos, los conflictos, las tensiones entre las miradas acerca del funcionamiento del sistema económico, de la naturaleza, fueron cediendo partes y partes, tratando de buscar un cierto punto de compensación, un cierto punto de acuerdo, en donde surge y emerge la idea de sustentabilidad, ¿sí? Esta idea de sustentabilidad también se aplica a los agroecosistemas y está pensada desde la integración de los aspectos económicos, socioculturales y los aspectos ecosistémicos, como a mí me gusta llamarlos, más que aspectos ambientales, porque lo ambiental también está lo económico y está la cultura, y más que ecológico me parecía mucho mejor hablar de cuestiones ecosistémicas, ya que están científicamente abordadas como un objeto de estudio, ¿no? A partir de esta idea de sustentabilidad, la necesidad de que las cosas sean sustentables, surgen un montón de fenómenos, un montón de propuestas, un montón de instituciones que trabajaron en pos de alcanzar esa sustentabilidad y que fueron construyendo a medida que fue pasando el tiempo distintos indicadores, distintas variables, distintos marcos de evaluación, distintos índices de sustentabilidad. En cada uno de estos índices, en definitiva, o bajo la idea de sustentabilidad, lo que se buscaba era que cada una de estas partes, cada una de estas dimensiones, logren un desempeño medianamente estable para los propósitos que se proponga, valga la redundancia, ¿sí? Y que propone concebir a la sustentabilidad como un proceso que apunta a ubicarse dentro de esa zona en rojo que les había marcado en la filmina anterior. Y que lo más importante que esto es dinámico, ya que permanentemente se va a ir cambiando la ubicación de este circulito, ¿sí? Y la ubicación sobre todo donde va a estar cada uno de los agroecosistemas que podamos estar evaluando. Entonces, para cerrar esta primera parte de la charla y como introductoria a comprender formas en que lograr una evaluación de agroecosistemas, ¿sí? Me parece oportuno remarcar que para aprender una realidad dinámica y compleja como la actual y como la que tienen nuestros agroecosistemas, va a resultar necesario establecer estrategias que indefectiblemente sean multi e interdisciplinarias. Es decir, vamos a tener que acudir a esas disciplinas híbridas o a reunir disciplinas para que en conjunto nos otorguen las herramientas conceptuales necesarias y que nos den visiones más amplias sobre los temas que estamos tratando, ¿sí? Estos abordajes se deberán complementar y superar
entre ellos, y también superar la visión reduccionista, productivista que sobre todo tiene el marco teórico de la economía clásica, ya que no solamente hay que describir los elementos que conforman el ambiente, ¿sí? Sino que hay que tratar de pensarlo como elementos constitutivos no agotables que no se pueden perder, ¿sí? Y para ello tenemos que discernir previamente cómo, cuánto, cuánto tenemos, cómo los vamos a usar, quiénes los van a usar, para qué y para quiénes, ¿sí? Estas concepciones de la sustentabilidad, como les decía anteriormente, ha sido una temática de estudio por distintas instituciones a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, y hay una abundante bibliografía sobre el tema, donde hay muchos y valiosos aportes, tantos teóricos, pero en menor medida hay publicaciones que apunten a las formas de llevar adelante estos agroecosistemas. Es decir, hay una mirada más sobre el cómo se deberían hacer las cosas o las condiciones que deberían tener las cosas o las condiciones que debería tener una sustentabilidad, pero las publicaciones sobre el cómo deberíamos hacerlo son más escasas. Aún así, hay, y vamos a tratar de pasar revistas a algunas de ellas y mencionárselas para que ustedes también puedan tener como herramientas de decisión.